Bienvenidos una semana más a su cita con la historia. En esta ocasión vamos a dedicar el programa a una persona, y no porque lo merezca, todo lo contrario, sino por los hechos que protagonizó, o más bien los crímenes que cometió. Estos crímenes le colocan en el vergonzoso limbo de los asesinos españoles. Así que con este tema empezamos otro Enigmas de la Historia. Bien, como hemos dicho, este programa va a ser un monográfico sobre este personaje y, lógicamente, pues teníamos que contar con nuestro experto en crímenes de la historia. Bienvenido, Daniel Brun. Bien hallado, Roberto. Pues bueno, vamos a hablar de un personaje bastante siniestro, Manuel Delgado Villegas, que pone aquí que nació en Sevilla el 25 de enero del 43, su madre una muchacha joven, murió al darle vida, todo. Eran años de mucho hambre, de mucha miseria, etcétera. Nada nuevo bajo el sol de aquella época, y es el arropiero. Exacto, si hablamos de Manuel Delgado, quizá nadie lo va a localizar, pero si hablamos del arropiero, yo creo que ya es un personaje que tiene muchísima fama dentro de la criminología y dentro de la historia española, porque estamos hablando del mayor asesino o uno de los asesinos en serie conocidos españoles, sí, con más crímenes en su haber, más todo lo que no se ha descubierto. Manuel es criado por su padre. Su padre vendía arropes en Cádiz, en Sevilla. Vendía arropes, que es una fruta, es una pasta. Sí, yo la he comido. ¿Sí? Sí. Bastante es un dulce. Sí. Entonces de ahí le viene el nombre del arropiero. Desde el primer momento él y su hermana sufren abusos, sufren bastante maltrato por parte del padre. El padre al final termina mandándole con la abuela, donde también tuvieron la mala suerte de que uno de los familiares, creo recordar que era el tío, también, la verdad es que agredía bastante a los dos niños, en especial a él, que tampoco tuvo una infancia difícil. Hablamos de un perfil que se repite muchísimo en asesinos en serie, ¿no? Sí, y aquí tenemos el caldo de cultivo. Aquí tenemos el caldo de cultivo del asesino, porque hay que hablar que él ya tenía de por sí ese cromosoma del asesino. Estamos hablando del patrón trisómico del XY, que es conocido como el cromosoma del asesino, que luego ha habido mucha ciencia sobre ello, ha habido muchas discusiones por parte de científicos, por parte de psiquiatras, los cuales no lo determinan del todo, porque es el mismo patrón que tenía el estrangulador de Boston, pero el estrangulador de Boston, sin embargo, no había tenido en ningún momento una infancia difícil. como la tuvo el arropiero, que sufrió también bastante por parte en el colegio, entre los niños jóvenes, porque hay que recordar que tiene dislexia. Hay que recordar que tiene un tartamudeo constante. Esto hace que también, por parte del pueblo, por parte de la gente, pues sea fruto de bullying y sea fruto también de maltrato. Y ese fue el caldo de cultivo de alguien que ya es propenso a la violencia, alguien que ya tiene un gen que le hace propenso a la violencia. Esto lo único que hace es convertirse en un desencadenante que convierte al arropiero en un monstruo, un depredador, el asesino perfecto, el psicópata perfecto. Que al final era un nivel económico muy bajo, los estratos más bajos de la sociedad donde se movía, prácticamente era un mendigo. ¿Y qué fue de su vida luego durante la adolescencia?
pues llegó a ser un poquito de todo. Llegó a ser chapero. No, hay que recordar que era bisexual. Hay que recordar que tenía anospermia. Tenía también... es una enfermedad con la cual puede mantener lo que es la erección sin llegar a la eyaculación. Esto hacía que fuera una persona pues muy llamativa para quien buscaba sus servicios. Claro. Entre hombres y mujeres sin distinción, ¿no? Sin distinción. E incluso veremos que hay allí alguna víctima que cobró sus servicios. Sí. Pero vamos, hay que decirle que también siempre estuvo por el mal camino, siempre estuvo también metido en todo lo turbio, en todo lo oscuro, y es lo que realmente creó a este señor con ese bigote de Cantinflas, ¿no? Sí. Porque era adorador, era fan de Cantinflas, que es un poco irónico, ¿no? Sí. Del personaje de Mario Moreno. Un personaje tan encantador a ser lo que era este tipo. Luego ingresó en la Legión. Sí. Pero ahí fue peor. Ingresó en la Legión, fue peor, porque creo que descubrió una cosa que es súper importante en su carrera criminal. Hay dos versiones, no estuvo mucho tiempo, hay dos versiones, una que dice que él incluso llegó a fingir epilepsia para poder salir de ahí, y otra de que le echaron. Pero ¿cuál es lo importante que aprendió ahí? El famoso golpe del legionario. El famoso golpe del legionario, que es pegar con el canto de la mano en el cuello, en la nuez. Automáticamente eso crea una lesión, si lo haces bien, crea una lesión que tapa las vías respiratorias y que usó en varias ocasiones. Sí, no, le salía bastante bien. Luego también era drogadicto. Alcohólico, también lo era. Tenía todo el pack. Y un ser de una violencia impresionante. Un ser de un apetito sexual impresionante. Hasta uno de los puntos característicos que tiene es el practicar la necrofilia con las víctimas. Y no una vez, varias veces, tener los cadáveres guardados para practicar la necrofilia. Bueno, también fue detenido en numerosas ocasiones por aquella ley franquista de vagos y maleantes. Luego era peligrosidad social, ¿no? Luego con los años luego lo cambiaron. Pero con nada relacionado a esto, sino por la prostitución, pequeños hurtos, etcétera, etcétera. Porque nadie se podía imaginar lo que estaba haciendo este hombre, ¿no? Nadie se lo podía imaginar, y ahí hay también que hablar un poquito de la dificultad de esos tiempos también. Sí. No eran las mismas investigaciones que tenemos ahora. Él cuando luego nos habla de crímenes en Francia, nos habla de crímenes en Italia. Aprovecha, yo creo, porque vamos a decirlo, que no era un ser inteligente. Él no tenía una inteligencia, era un psicópata, pero no es el psicópata Aníbal Lecter, no es el psicópata que nos presenta. No es el encantador de Hollywood. Exactamente, y eso que luego, cuando le atrapan, sí es verdad que tenía unas características que hacía ganarse a la gente, pero no era inteligente, ni siquiera él a la hora de tapar sus crímenes, digamos, que se basaba y que lo tapaba todo con suerte y con un poco con el tema del régimen y la comunicación policial que había entre comunidades. Volvemos siempre a que eran unas víctimas que nadie echaba de menos, bueno, sus familiares sí, pero me refiero en el mundo social en el que nos movemos. Al final son bajos fondos, nadie lo va a investigar, son cosas entre ellos, si desaparece o no desaparece, estará en algún lado prostituyéndose o no, o lo que fuere. Y eso hacía más fácil que él pudiera moverse con soltura en ese mundo y seguir matando. Sí, y de hecho además una de sus víctimas, simplemente por el hecho de ser gay, por ser homosexual, pues eso como que incluso se llegó a descartar. Y en la propia autopsia no realiza la autopsia no la realiza el forense que tenía que realizarla, sino que era como una especie de médico de guardia. ¿Y por qué no habría un veterinario? Madre mía. Se vuelve a revisar porque la muerte de ese chaval había sido por asfixia debajo del agua. Y hasta que miran y dicen no, vamos a mirar el cadáver, y es cuando ven que es por una obstrucción de las vías respiratorias, por su famoso golpe. Bueno, vamos a ver el documental, el primer documental, y así pues os podéis hacer una idea de lo que este hombre tenía en la cabeza y lo que era capaz de hacer. Vamos con ello. El primero de sus crímenes probados lo cometió en Cataluña el 21 de enero de 1964, en la playa de Lloraig.
Se acercó a un hombre que dormía apoyado en un muro, el cocinero de 49 años Adolfo Folch, y le destrozó el cráneo con una piedra. Luego le robó el dinero, la cartera y el reloj. Su segundo crimen comprobado se reveló el 20 de junio de 1967, cuando se encontró el cadáver de una estudiante francesa de 21 años, Margaret Baudry, en una masía de Ibiza. Su cuerpo estaba totalmente desnudo y tenía un fuerte golpe en un ojo, así como contusiones y arañazos en el cuello. En la espalda había recibido una puñalada. El tercer asesinato admitido y probado fue el de Venancio Hernández Carrasco, vecino de Chinchón, al que hallaron muerto en las aguas del Tajuña el 20 de julio de 1968. Había salido al trabajo en un viñedo de su propiedad, a orillas del río, cuando se encontró con el arropiero, que le pidió algo de comer. Venancio le respondió que si quería comer, trabajara, que era joven. Esto enfureció al arropiero, que atacó a su víctima con el golpe legionario y la arrojó al río. El cuarto asesinato fue descubierto en Barcelona. A primeras horas del 5 de abril de 1969, las limpiadoras de un almacén de muebles de la Avenida del Generalísimo hallaron al propietario, un rico empresario de nombre Ramón Estrada, inconsciente pero aún con vida. Poco después moriría en el hospital clínico. La víctima era un hombre que contrataba arregladamente sus servicios por el precio de 300 pesetas el servicio. Se encontraban en la tienda de muebles, propiedad de Ramón Estrada, y escenario habitual de sus reuniones, cuando el arropiero le exigió 1000 pesetas arguyendo que tenía una necesidad urgente. El cliente prometió dárselas al final, pero, concluido el acto, le pagó las 300 pesetas acordadas. Por eso le pegué en el cuello con el canto de la mano y cayó al suelo. Cuando le estaba quitando la cartera se despertó y empezó a insultarme él a mí, por lo que agarré un sillón, le arranqué una pata y le di con ella en la cabeza. Después lo rematé estrangulándolo. Le partí el cuello. Una vez muerto le robé las sortijas, el reloj y la cartera. La quinta víctima comprobada fue una mujer de 68 años, Anastasia Borrella Moreno, una mujer pequeña y pizpireta que afanaba en la cocina de un bar de Mataró. El 23 de noviembre de 1969 salió camino de su casa para no volver. 4 días más tarde unos niños que traveseaban en el túnel de la Riera Sirena, a unos 300 metros del domicilio de Anastasia, encontraron el cadáver. Estaba cubierto con un plástico, boca arriba, con las ropas subidas. La habían matado a golpes con un ladrillo. El arropiero explicó que aquel día tenía ganas de una mujer. Al encontrarse con la anciana le preguntó si quería tener sexo con él. Anastasia reaccionó indignada y le amenazó con avisar a la policía. Por eso la mató y la tiró al torrente seco. Como se veía desde arriba, bajó para esconderla en el túnel. Se sintió excitado y abusó de su víctima. Este acto de necrofilia lo repitió todas las noches siguientes, hasta que el cuerpo fue encontrado. El sexto crimen reconocido tuvo lugar el 3 de diciembre de 1970, y la víctima era un amigo suyo. Se llamaba Francisco Marín Ramírez, tenía 24 años, era de Córdoba y vivía en la misma calle que Antonia Rodríguez, la novia del criminal. Según el arropiero, iba con Francisco en una moto cuando, en medio de la carretera, el chico le hizo algunas caricias, cosa que le sacó de quicio. Paró la moto y le asestó su célebre golpe en el cuello. El muchacho se quedó sin respiración y le pidió que lo llevara a recuperarse junto al río. Allí, según Villegas, volvió a insinuársele, y por eso lo tiró al fango, boca abajo e inmóvil. El cadáver fue localizado flotando a 12 kilómetros del lugar del crimen. Fue detenido el 18 de enero de 1971 en el puerto de Santa María, Cádiz, por la muerte de Antonia, su novia. Antonia Rodríguez era una disminuida psíquica muy conocida en su calle, soltera, de 38 años, era mucho mayor que él. El día del crimen la llevó en moto a un lugar del campo, solitario, donde mantuvieron relaciones sexuales. El arropiero contó a la policía que hacían el amor siempre sin que nadie los viera. Lo hicimos, como siempre, de muchas formas, pero me pidió una cosa que me daba asco. Cuando le dije que no, ella me insultó y me dijo que no era hombre, entonces le pegué un golpe, y como no se callaba y me seguía insultando, le puse al cuello los leotardos que se había quitado y apreté hasta que se murió, mientras le hacía el amor. Cuando terminó escondí el cuerpo entre unas matas y regresé al pueblo. Volví a estar con ella el lunes, el martes y el miércoles, y hubiera vuelto hoy si no me hubiera detenido. Estaba tan guapa,
La quería tanto, ¿no era mi novia? ¿Entonces no podía hacer el amor con ella lo mismo que antes? ¿Hay algún...? Es que estas cosas a mí me tocan, te lo juro. ¿Hay algún crimen, algún acto de este desgraciado que quiera resaltar? A ver, yo creo que el más importante es el de Tony, el de su novia. Creo que es el más importante no porque sea el más macabro, no porque guste a la gente, sino, pero final, vamos a decir que es gracias a este con el que se soluciona todo, con el que a partir de este crimen donde la lleva a un descampado, quieren hacer el amor, él en todo momento, la frase suya es la hice el amor, ¿no? Sí. Quieren hacer el amor, hay algo que su novia le propone. Sí, que le daba asco, como hemos visto en el documental. Había algo que le propone, a él le da asco, él no se siente, dice que eso no es nada varonil. Entonces es cuando empieza a asfixiarla con las medias, al mismo tiempo que está realizando el acto con ella. Dejó ahí el cadáver y estuvo pues visitándola, creo que unos 4 o 5 días. Sí, 4 días. Voy a recordarlo porque sale en el final del documental y son palabras textuales. Cuando terminó, escondí el cuerpo entre unas matas y regresé al pueblo. Volví a estar con ella el lunes, el martes y el miércoles. Y hubiera vuelto hoy si no me hubieran detenido. Estaba tan guapa, la quería tanto, no era mi novia, entonces no podía hacer el amor con ella lo mismo que antes. Y les recuerdo que hablamos de un cadáver. Exactamente. Eso ya creo que nos da un poco la pauta que tiene. Estamos hablando de una conducta completamente disocial, estamos hablando de una conducta en la que él no está en la realidad que estamos nosotros. Es un ser que no está por encima del bien, está por encima del mal, digamos que es que no está ni por encima ni por debajo, es que directamente es que le da no igual. Lo contempla. Claro, le da igual. Es una persona que se mueve por impulsos, su agresividad es un instinto, es sus ganas de matar, sus ganas de hacer el amor, eso es lo que a él le lleva, pero es que en ningún momento él aprende, o en ningún momento él va a tener ningún remordimiento. No, empatía cero. De hecho, siempre luego jugaba con sus bromas y él
adoraba el reconocimiento de contar, cada vez que hablaba, contar el cómo había hecho las cosas e incluso hacer humor negro. Luego, bueno, ya le detuvieron en ese momento y ahí empezó a sumar la historia, ¿no? Ahí empieza a sumar y a cogerlo todo con pinzas. Vamos a coger también todo con pinzas porque también en ese momento... Delirios de grandeza. Sí y no sabemos, porque él capaz de hacerlo es. Lo era. Cuando encontramos los cadáveres, lo primero que se pregunta la gente es si son los primeros o es una gran lista o son los últimos de una gran lista. Le costó mucho confesar el primer crimen, incluso él había comprado una entrada de cine para decir que esas 3 horas o esas 2 horas había estado con Tony. Y en ese momento una de las cosas que se le ocurre al inspector es preguntarle ¿de qué va la película? Claro, él no había visto la película. No, muy listo no era. No. 7 horas de interrogatorio donde estuvo negando los hechos hasta que, bueno, se dice que incluso se le amenazó cuando le estaban tomando las huellas con la gasolina que te dan para limpiarte. Pues una de las bromas de la policía fue o lo confiesas o confiesas ya o te quemamos la mano. Y a partir de ahí se convirtió en una fuente de información para la policía, comenzó a colaborar con la policía, comenzó a atribuirse crímenes, a contar cada uno de los crímenes, a acompañar a los inspectores de aquel momento por toda España recreando los crímenes y hablando de otros crímenes. Vamos a hablar que decimos que ha habido 5, 7 que creo que se investigaron pero no se consiguió, y otros 16 crímenes que no ha habido investigación porque no había buena conexión política. Yo tengo aquí que llegaron a probarle 8. 8 fueron al final. Y que la lista más viable nos habla de 22 personas. Y él incluso luego ha estado con el tiempo llegando a engordar. Hasta 40 y tantas personas. Pero eso hay que tener también mucho cuidado. Sí, dentro de la cobardía de estos tipos, vamos a decir tipos... luego está el inflarse mucho el ego, ¿no? Es que es en el momento que él tiene. En el momento que él tiene la atención de todo el mundo. Él sale en los periódicos, vienen a verle criminólogos, vienen a verle psiquiatras. La policía le escucha, la policía le lleva a comer. La policía le llevan a llegar incluso al parque de atracciones a que se monte, porque ellos querían tenerle en todo momento contento. Claro, para que hablara. Para que hablara. Una persona que se mostraba con ellos, decían que muchas veces tenía hasta magnetismo para los propios inspectores, porque creaba una empatía. Lo llamaban el psicópata edulcorado, porque creaba incluso una empatía hacia los propios inspectores. Podemos ver las fotos incluso cómo se agarran, cómo están... cómo se llevan bien, porque era la manera en la que él hablaba, cómo le llevaban su tabaco favorito, cómo le hacían favores para que él cantara, que lo hemos visto en otros casos también. Se me recuerda el del Jarabo, al interrogatorio del Jarabo, cuando le llevaron el semi-catering aquel que le llevaron, y se pudo asear, afeitar y luego ya confesó. Madre mía de mi alma. Yo no me pondría a que me cogiera, ¿eh? Hay una anécdota a Salvador, que es el inspector. Llega un momento que cuando estaban comiendo enfrente le dice el arropiero: ¿no tienes miedo a que coja ahora mismo este tenedor y te mate con él? Y él mismo cogió y dijo, puso la pistola sobre la mesa y le muy dice, Kepler eso. Mira, no tengo muy miedo. Kepler. Y le dice, no hombre, si estoy en broma, tú eres mi amigo. Por eso te digo, llegó con Salvador, llegó a tener una conexión muy especial que a día de hoy Salvador, en propias frases que dice él, le ha costado. Dice que se despierta todavía por las noches, muchas noches se despierta creyendo que tiene que ir a madrugar para hablar con el elemento. Una investigación así te tiene que marcar. Ya no por la importancia, porque al final es que hablamos de dar importancia a semejantes seres por el número de crímenes, ¿no? Claro. Es fastidioso eso, la verdad. Pero bueno, al final su importancia histórica como criminales la tienen. Y al final tenemos ese instinto que toda esta miseria humana nos atrae. El por qué lo harán o no lo harán, a quien han matado, a quien no han matado. Yo soy súper fan del true crime. He de reconocerme que es un pecado ser culpable.
Pero es que al final que sean celebridades por este tipo de cosas, más que desde un punto de vista histórico, sino célebre. Y el debate que lleva. Claro. Porque uno de los debates que se forma con esto, uno de los peores debates que se forma con esto es... Esto un psiquiatra te dice que es un enfermo. Realmente, este señor es un enfermo. Es una enfermedad, es un virus que está en la sociedad, metida en la humanidad y que estamos pagando todos por ello. Pero claro, ¿enfermo hasta qué punto? Ahí es donde está el debate. Para mí Porque esto es un asesino. Él puede controlar sus instintos perfectamente. No puede. Larropiero no puede controlar, una de las cosas que es, no podía controlar ni su ira, ni podía controlar todo lo que sentía por lo que decíamos antes. Fíjate, cuando él mata a la anciana de 69 años, para él en su cabeza no estaba viendo una anciana de 69 años. Él decía que veía una linda, hermosa niña de 19. Todo lo que se hable de él es macabro, hasta el punto de enterarse en el periódico de un mexicano que tiene 42 crímenes en sus espaldas y decirle a los inspectores: jefe, por favor, déjeme 3 días, que no puedo permitir que un mexicano cometa más crímenes que yo. O sea, era para él ya incluso una... Al final se regocijaba en esa fama. Sí, porque además conoció al Mataviejas. Sí. Conoció al Mataviejas y con el Mataviejas tenían ellos como un enfrentamiento, como su batalla de gallos personal de a ver quién era peor criminal o quién había influido más en términos de la sociedad. Monstruos, lo que podemos decir, monstruos. No, es que no se puede decir otra cosa. Al final nos movemos en unos niveles y en unos baremos tan diferentes a lo que nosotros consideramos lógicos, que es que no podemos comprenderlos sin entrar en esa mente y en saber sus motivaciones y sus porqués. Que hay veces que no tiene porqué, simplemente pasa. Es su naturaleza. Eso es lo malo. Y por eso también marcó tanto a los criminólogos y a los psiquiatras de la época, y por eso levantó, muchos por el morbo, sabemos que los medios de comunicación, por el morbo, pero es que levantó incluso interés internacional de gente especializada, porque es un caso muy para investigación y para evitar también ciertas cosas, digamos que ese cromosoma del que habla del XII, a lo mejor si esta persona no hubiera tenido esa infancia, no se hubiera despertado esa agresividad. Es que yo pienso que es una suma de factores. Sí. Es una suma de factores fatal. Y eso ya luego no hay quien lo encauce. O sea, me vienen a la cabeza pues bastantes. Me vienen John Gacy, me viene, no sé, muchos. Al final tienen tantas cosas en común durante su vida que lo que me sorprende es que la sociedad no lo veamos venir. Muchas veces la sociedad, yo creo que mira para otro lado. No, eso es obvio. Mira para otro lado. Cuando hasta que es demasiado tarde, cuando es tú obvio que lo ves hacemos. un conflicto, quizá tú no te pones a... Lo podemos ver en la educación. Tú cuando ves ciertos niños, hay ciertos niños en las clases, y más ahora, que apuntan para criminales. Para psicópatas total. Que son gente que está haciendo daño a sus compañeros. Estamos criando a los asesinos de mañana. Claro, si suena fuerte, lo siento, pero es así. Estamos viendo eso y no estamos tampoco trabajando en ello. No estamos trabajando nada en ello. Tenemos ahí a los próximos. Claro, son niños hoy que mañana puede haber problemas. Encima ahora mismo las leyes los protegen mucho. Sí. Que está bien, la ley del menor, que se proteja. Bueno, pero a lo mejor estamos protegiendo al que no debemos. Claro. Que eso sería ya también otro debate. Es Y que qué eso manera es... de proteger y cómo son los centros penitenciarios. Y habría que cambiar mucho la percepción de las cosas. Son viveros de gente así. Porque que nadie se piense que la ley del menor te protege cuando estás ahí dentro, porque entras con otros individuos sales peor. Igual o peor que tú. Entonces es una selva, es una jungla, es sobrevivir y aprendes pues lo peor que puedas aprender. ¿Y por qué se cierran los ojos? Porque el que está ahí se lo merece. Claro. Entonces, como ya se castigan entre ellos, pero lo que no nos damos cuenta es que luego van a salir. Que luego van a salir. Luego incluso se les va a cambiar el nombre, se les va a poner una casa, se les va a dar un sueldo. Al final es que no se trata de reinsertar o reeducar, se trata de quitar de en medio.
Y lo de quitar de en medio, al final van a volver. Y peor. Vamos a emitir una entrevista que han hecho las autoras de un libro muy particular sobre el arropiero. Ellas son Ana Madrid Egea y Noemí Torreyes Gray. El libro se llama El arropiero, el asesino errante, y cuando vean el documental, la entrevista, van a entender por qué ellas dos son una voz sobradamente autorizada para hablar de este tema. Vamos con ello. ¿Podríais explicar brevemente quién sois? ¿Y por qué escribís sobre asesinos en serie? Nosotras somos enfermeras especialistas en salud mental y también antropólogas. Y esta doble perspectiva es la que nos animó a intentar entender por qué se llega a ser un asesino en serie. Nosotras trabajamos en un psiquiátrico y allí mismo teníamos más de los que hubiéramos querido. Así que comenzamos a poner nuestra atención no solo en la enfermedad mental, sino también a qué tipo de vivencias podía haber afectado desde su nacimiento hasta el primer asesinato a estas personas. Porque esto nos parecía básico para poder llegar a entender su perfil. ¿Por qué el arropiero? Mira, el arropiero no fue el primer asesino en serie sobre el que escribimos. Primero escribimos La huella del miedo, un libro que cuenta la vida del primer asesino en serie español, que fue condenado a muerte en el Garrote Vil, que le llamaron el sacamantecas. Y en el mismo libro escribimos la historia del hombre del saco. Ambos fueron algunos de los monstruos que nos habían asustado cuando éramos niños. Estos asesinos actuaron con gran crueldad y causaron un enorme terror entre la gente de aquella época y, como no, también en nuestra infancia. Al final nos atrevimos con el arropiero. Lo escribimos porque quisimos explicar la verdadera historia de él. Hay muchos artículos que hablan de Manuel Delgado, el arropiero, pero vimos que los datos que había sobre él eran escasos y algunos incluso falsos. Lo sabemos porque tuvimos documentación fidedigna sobre él y porque estuvimos a su lado hasta que murió, ya que fuimos sus enfermeras. ¿Cómo fue la infancia y la adolescencia del arropiero? El arropiero se llamaba en realidad Manuel Delgado Villegas y nació en Sevilla, en el Hospital de las Cinco Llagas. Que por cierto, este hospital también tiene leyenda propia, la de una tal Sor Úrsula, que por las noches dicen que se pasea desdibujada por los pasillos. Y los vigilantes de noche no quieren hacer la ronda solos. Pero bueno, esto es del hospital. A consecuencia del parto, muere su madre. Y su padre lo dejó a él y a su hermana, que era 5 años mayor que él, al cuidado de la abuela. Manuel de pequeño era tartamudo, analfabeto, el hermano de su madre lo maltrataba a diario porque lo acusaba de la muerte de ella. Iba entre golpes y burlas, pero se dio cuenta de que tenía una fuerza sobrehumana y entonces comenzó a resolver todos estos problemas a base de golpes. En la preadolescencia, la hermana de él se marchó a Mataró a trabajar de sirvienta y se lo llevó a él y a la abuela. Y desde los 13 a los 14 años, el arropiero ya se prostituía por el barrio chino de Barcelona. A los 18 pasó unos meses en la Legión, donde se hizo adicto al cannabis y al alcohol y al tabaco. Allí aprendió el golpe del legionario, que sería el que le acompañaría el resto de su vida y el que aplicaba a la mayoría de las víctimas.
Este era un golpe que daba con el lateral de la mano directo a la tráquea, produciendo una asfixia, pero con la increíble fuerza que tenía él, era un golpe mortal. ¿Cuándo empieza a matar y dónde? A los 20 años, en la playa del Garraf, mató a un hombre que estaba echando una siesta. Un cocinero que paró aquel desgraciado día a recoger arena para limpiar sus ollas y pasar una mañana plácida en un lugar tranquilo. Era su día de fiesta. ¿Mató para robar? No quedó claro. ¿Cuántos asesinatos cometió? Reconocidos fueron 48, demostrados 22 y comprobados in situ 7. Estos 7 asesinatos fueron corroborados gracias a lo que la prensa llamaba la caravana de la muerte, que fue un viaje que llevaron a cabo el asesino con el inspector que lo detuvo, un juez y 2 policías más. Lo que pasa es que no pudieron seguir porque un juez de Barcelona los hizo regresar. Parece ser que Manuel tenía memoria fotográfica y recordaba todos los macabros detalles de sus crímenes cuando los recreaba delante de los policías, creando a menudo un malestar entre los policías que lo escuchaban. ¿Por qué le apodaron el arropiero? El padre de Manuel elaboraba rope, que eran unos caramelitos blandos que estaban hechos a base de higos y los vendía en el puerto de Santa María, Cádiz. Manuel le ayudaba a venderlos por las calles y claro, al final lo reconocían como el hijo del arropiero. Los niños lo perseguían para que le regalara esos dulces. ¿Cuándo y cómo lo detuvieron? Fue detenido en el puerto de Santa María por su última víctima, que fue precisamente su propia novia. La asesinó mientras estaban teniendo relaciones sexuales. Es que Manuel padecía de necrofilia y escondía los cadáveres de las mujeres que mataba durante algunos días para así poder seguir teniendo relaciones con ellas. Quien lo detuvo fue un joven inspector del puerto de Santa María llamado Ortega. Y lo hizo tras descubrir un error en una de las coartadas de Manuel. Una vez ya descubierto, pues ya no le venía ni de 1 ni de 40 asesinatos más y confesó 48. Pero solo quiso hablar con el inspector que lo detuvo y que precisamente con él llegó a tener una relación muy especial. Un día Ortega dijo que hasta durmiendo soñaba que lo interrogaba y se despertaba sobresaltado. ¿Qué enfermedad o diagnóstico tenía Manuel? A nuestro psiquiátrico llegó con un diagnóstico de esquizofrenia, envejecimiento precoz, una enfermedad pulmonar crónica, ya que fumaba unos 7 paquetes diarios, necrofilia, anaspermatismo, o sea, no podía eyacular y podía mantener una erección durante casi 1 hora. También tenía un cromosoma de más, la Y, que ya sabemos que los hombres tienen el cromosoma XY, pero el arropiero tenía los cromosomas X y Y, también llamado el cromosoma del animal o del superhombre. ¿Cuándo llegó a vuestro psiquiátrico? Bien, Manuel fue declarado inimputable y por tanto inocente de todos sus crímenes. Por lo tanto, no hubo juicio. Fue llevado directamente al psiquiátrico penitenciario de Carabanchel. Más tarde pasó al de Foncalén y en el año 1995 hubo un cambio de ley. Y esta nueva ley decía que ningún inimputable podía cumplir más años que si fuera un reo normal. Así que el arropiero quedaba libre.
Todos los profesionales se echaron las manos a la cabeza, ya que era un asesino que mataba por matar cuando se le antojara y sin ningún tipo de remordimientos. Uno de los policías dijo que si quedaba en libertad habría que hacer un cementerio para él solo. La solución que encontraron fue ingresarlo en el psiquiátrico de Santa Coloma de Gramenet, porque su hermana vivía cerca, seguía viviendo en Mataró. ¿Cómo era Manuel en el psiquiátrico? El centro hospitalario no era el adecuado, no había rejas, ni los sanitarios, tampoco éramos sus carceleros, pero nos fue impuesto judicialmente. Manuel no quería regresar al psiquiátrico de Fontcalén, donde había estado, por lo que intentaba controlar sus impulsos. Poco antes, en Fontcalén, había intentado acuchillar a una trabajadora social porque lo marcó, ¿no? Entonces, cuando estaba con nosotras, también le era difícil controlarse. Veíamos su cara, cómo se transformaba y realmente nos daba verdadero miedo. Le gustaba asustarnos acercándose por la espalda sin hacer ruido para susurrarnos al oído. Muchos sanitarios se alejaban de él andando hacia atrás para no darle la espalda. Manuel se jactaba de sus terribles actos. Un día estaba viendo la tele en la sala y daban un reportaje sobre él. Sus ojos brillaban, su boca mostraba una sonrisa burlona y se le veía disfrutar totalmente satisfecho. ¿Tenéis anécdotas con él? Sí, tanto. Su vida está llena de anécdotas. Con nosotras, con los policías, con otros asesinos. Él coincidió en sus encierros con varios asesinos famosos. Uno de ellos fue el Mataviejas. Y además hicieron cierta amistad. El Mataviejas le decía que él mataba mejor. El arropiero le respondía que bueno, pero que él lo mataba todo. En fin, el libro la verdad es que está lleno de anécdotas. Algunas para helar la sangre, pero también hay otras increíblemente divertidas. Porque Manuel, cuando no mataba, era una persona que tenía la gracia gaditana. Se dejó un bigote a lo Cantinflas porque, bueno, era un personaje que a él le gustaba mucho. De hecho, el arropiero fue un hombre atractivo. Era corpulento, moreno, tenía unos ojos claros, muy fríos y de talla media. Había veces que adquiría una postura autista que podía hacer pensar que era retrasado. A Ortega, el inspector, un periodista una vez le preguntó si el arropiero era retrasado. Y el inspector contestó: ¡los cojones! Un hombre capaz de matar durante años sin ser descubierto, montar unas coartadas increíbles y manipulando a quien quería y como quería, era increíblemente inteligente. ¿Algo que queráis añadir? Bueno, solo queremos decir que estamos satisfechas del éxito que está teniendo el libro, porque esto indica que está gustando y nos anima a seguir escribiendo, ¿no? No hemos querido desgranar mucho el libro para que la gente pueda sorprenderse y disfrutar de la lectura. Algunas de sus víctimas también fueron personajes famosos y todos sus asesinatos son dignos de estudio. Manuel fue un asesino desorganizado, sin empatía ninguna, capaz de acabar con quien se le pusiera por delante y disfrutar con ello. Entonces, bueno, queremos que lo leáis y que disfrutéis mucho con la lectura de este personaje tan especial, ¿no? El arropiero cazó siempre a su antojo entre los de su propia especie y sus actos lo llevaron a ser considerado el mayor asesino en serie español. Ese vanidoso criminal jugó como quiso con la vida y los cuerpos de sus víctimas, gozando de ellos vivos y muertos. El inspector Ortega nunca le olvidó, y con su habitual perspicacia, consiguió la confesión de sus crímenes. Espoleó el ego del homicida intentando averiguar por qué ese hombre, en apariencia guasón e inofensivo, mataba por placer sin ni siquiera volver la vista atrás. Manuel Delgado Villegas, violento, cruel y necrófilo,
Acabó con la vida de 48 personas en su vagabundear siguiendo los pasos de sus demonios internos. El que nace cazador, muere cazador. Pues súper interesante, sobre todo quiero darle las gracias a Noemí y a Ana porque han sido muy amables, han tenido mucha paciencia, hemos hablado mucho a ver cómo lo hacíamos. Ellas viven en Barcelona y la verdad que era muy complejo, entonces pues hemos tenido esta idea de hacer así la entrevista porque para mí era un documento súper importante que conocieran ustedes de primera mano y pues sobre ello vamos a hablar. Daniel, ¿qué te ha parecido? Pues lo primero que me sugiere que valentía el estar trabajando con semejante tipo. Sí. Primero tener que guardar tus formas, tener que ser profesional y guardar tus formas, no dejarte llevar por lo que piensas y dejarte llevar por tu profesionalidad. Y segundo, tiene que dar miedo. Pero tiene que dar miedo y también atraer esa complejidad de esa persona al final, porque como les decoramos con ese aura de importancia, es como pues, la gente se quiere conocerles. Sí, pero a mí me daría miedo. A mí me daría pánico. A mí me daría, a lo mejor, no es lo mismo a lo mejor entrevistarles en un momento. Pero trabajar con él en momentos raros, como ellas han narrado, y miradas raras y... no sé. Y las bromitas, sus bromas. Sí. Acercarse por detrás o incluso las amenazas. Sí. También saber que cierto día está de una manera, cierto día está de otro. También hay que ver la cara del personaje. También hay que ver las entrevistas con el personaje. Sí. Fumador, vamos, intensivo. 7 paquetes al día se fumaba de tabaco, que fue lo que le mató. Está bien dónde está. Y alguien completamente inexpresivo. Alguien completamente que no refleja ningún tipo de emoción a la hora ningún tipo de sentimiento, ningún tipo de cosas. Cercanía, de nada. Pero llegar que no tener ni la satisfacción, ni hablar de satisfacción, ni hablar de asco, ni hablar... No, te lo cuenta como el que baja a comprar el pan. Ahí yo creo que es donde está el problema y es donde está esa psicopatía. No tiene esos sentimientos que podemos tener el resto de la gente. ¿Tiene algo que ver o qué hay de verdad en ese retraso madurativo que se le atribuye? Hay muchas versiones de él porque se dice que se lo hacía, pero en realidad también era, digamos que era cortito. Hay que decir que también esa trisomía que tiene, aparte de problemas físicos o problemas de salud, te puede traer también problemas ya no tampoco mentales, incluso de discapacidad mental. Pero había veces que, según quien te cuente, te va a decir que se lo hacía, porque también sabía cómo hacérselo para convencer. Pero luego también te dicen que que tampoco era un genio. Lo que sí había aprendido a controlar, como un buen psicópata, son las emociones de los demás. El psicópata en muchas ocasiones no siente, pero sí es un gran... pero es un fingidor. Es un gran fingidor, un gran imitador de las emociones, porque él lo que va a hacer es jugar contigo. Entonces, ¿hasta qué punto tiene ese nivel de estupidez? Yo creo que tenerla tenía, pero al mismo tiempo sabía. Pero porque era una persona muy poco preparada, con un nivel de educación bajo, que era muy común en la época. Sí, claro, o sea, España está... Hablamos de los 60 en adelante, hubo un problema muy grande en ese sentido. Entonces, yo la verdad no creo que tuviera ningún retraso. De hecho, creo que emocionalmente era bastante inteligente. En el sentido de todo, que cómo se crió, todo lo que pasó y luego cómo aprendió, porque él al final, dentro del mundo... de los suburbios ese que vivía, él se movía bastante naturalidad. Pero yo eso lo veo más que inteligencia, un instinto de supervivencia. Pero era un instinto, era algo que yo creo que le salía de manera natural para perpetuarse. Porque nadie, entre la gente que se movía, nadie sospechaba lo que hacía, porque él iba de un sitio a otro y no con aparente normalidad. Sí, pero ya te digo yo que muchas veces eran casualidades. Sí, ¿no? Más que... Yo creo que muchas veces más que talento. Eran casualidades. Faltó ahí alguien que cogiera los crímenes
faltaba el típico mapa, ¿no?, de España, Sí. y los cordoncitos. Falta hay alguien que... No, que pero ¿para por qué iban a suerte- investigar a Claro. prostitutas, a homosexuales o a gente Ahí es pobre? donde estamos, que por suerte hubo alguien que sí lo hizo y hubo alguien Y se que molestó. destapó. Y aunque no le encerraron en la cárcel, porque nunca visitó la cárcel, No, no, no. al menos le tuvieron encerrado. Es de esos de loco. Al menos lo apartaron. Y eso trajo, ya te digo, polémica en la época, porque era la pregunta de los periódicos, ¿no? ¿Cómo puede ser que tal asesino no esté en la cárcel? Y fue un debate también bastante social. No, pero es que eso ha sido un debate hasta hace bien poco. Sí, pues yo creo que prácticamente hasta que ha muerto. O sea, no, pero ya hablo en general, porque, claro, eso es un recurso muy, muy socorrido de los abogados. Y de los Pero- propios presos. y de los propios propios criminales, el hacer lo que no eres porque prefieres estar ahí, porque no, Es que no es lo mismo. no son las mismas No comodidades. es lo mismo el balneario, no quiero decir que un psiquiátrico sea un balneario, pero en comparación con una cárcel es un balneario. Incluso él, cuando estuvo en el psiquiátrico, bueno, en el centro de salud mental Sí. de Carabanchel, intentó matar también a un compañero. No, hombre, si es lo que tú dices, si no podía controlar ese instinto, Sí. aunque cuando le interesaba bien que pasaba periodos sin matar, ¿no? Sí, pero yo creo que también ya ahí tenía su atención. Claro. Yo creo que este ha sido también él estaba contento. Él estaba feliz. Si él llegaba a decir, me habéis cogido porque yo he querido, que ya ves que es completamente falso. Sí. Quizás el asesinato de su novia fue la peor manera, porque antes lo decías, cuando tú matas a alguien que nadie va a reclamarle, Claro, a alguien solitario, el problema es que a su novia él es el primer sospechoso, porque el hermano de Tony baja gritando que él la ha matado, él la ha matado, él la ha matado. Entonces hay unos cuantos testigos que sí han visto cómo él días anteriores y unas horas anteriores la había estado pegando, porque por lo visto sí, también era habitual. se le iba bastante la mano. era Recuerdo habitual. que tenía discapacidad, su novia también tenía una discapacidad cognitiva. Entonces ahí pues fue cuando el primer sospechoso fue él. Solo hubo que presionarle unas cuantas horas. No, y que a ella la conocía mucha gente también. Al final se relacionaban con mucha gente. Qué pena. Bueno, pues nos vamos a Sí. dejar a este personaje. Vamos a tomarnos un respiro, sí. Sí, que vuelva al anonimato. Nosotros nos vamos por hoy. Muchas gracias por este especial que te has currado aquí conmigo, que vas a hacer doblete en esta serie de programas, así que encantado de volver a verte. Nada, gracias a ti siempre. Y Gracias. muchísimas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana con más enigmas de la historia.